La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Bueno, pues es una organización que está inexorablemente abocada a desaparecer y a disolverse, ¿no? No tiene sentido, una vez desarmada la organización, que continúe viva, ni tan siquiera como organización civil. Nosotros no lo vemos, pero es que además queremos que en una sociedad como la vasca, en la que se está construyendo ya de manera ampliamente consensuada una memoria crítica del pasado, una realidad de este tipo sería incompatible con la subsistencia de una organización como ETA, ni tan siquiera como organización civil, ¿no? Por tanto, cuanto antes se disuelvan, mejor. Me refiero en primer lugar a Siria. Los países del sur de la Unión Europea condenamos en los términos más vigorosos el ataque aéreo con armas químicas del 4 de abril en Siria. Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo. Que cuando personas como Carmen Chacón se van, hay que recordar a aquellos que luchan por sus ideales, que creen en las causas justas y que defienden aquello en lo que creen. Y hay que recordar a las personas que tienen la valentía de hacer en cada momento lo que ellas consideran que tienen que hacer. Pero cuando quien muere tiene 46 años, hay un punto de injusticia que lo convierte en algo más horrendo aún. Carmen era muy joven para morir. Era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, una mujer muy valiente, muy comprometida. La vamos a echar mucho de menos y es una pérdida irreparable para todos nosotros. Nada más, muchísimas gracias. Deseo expresar mi profunda tristeza, mi dolor por el fallecimiento de Carmen, de Karma. Fue una gran amiga y una leal compañera y una ejemplar servidora pública. Queda en mi memoria y mi recuerdo, ante todo, el afecto y el cariño tan generoso que siempre me regaló. Habitualmente la recordaba una frase que ya es historia de nuestro país, ese capitán man de firmes. Y desde aquí la quiero decir allí donde esté que seguiremos firmes en los valores que ella defendió. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en la red en el que nos juntamos algunos miembros de la resistencia para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en este mundo tan complejo, tan convulso. Y emergen desde las profundidades de Sherwood numerosas personas que se incorporan a esta hora al programa, que nos van a ayudar a tratar de hacer ese análisis. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, a quienes saludamos: Xavi Gracia, Elena Noruega, entre ellos Ernesto, Enfermeros Alesa, Mariam, Superfume, tantas y tantas personas que cada mañana nos ayudan, como digo, a explicar la realidad de este mundo tan complejo. Entre ellos muchos expatriados, muchos ciudadanos que tuvieron que abandonar su país, y se conectan a este programa
como una suerte de hilo de Ariadna que les mantiene conectado con sus raíces, con su familia, con sus recuerdos. Un saludo muy especial para todos aquellos que estáis fuera de España. Libertino, Francachela, Nanese, Protestona, Alicia en Marea, Urso Tico, Uribe, en fin, tantas, Enrique Quesada, muy buenos días, Guy, Bruce, Santi Cerrato, tantas y tantas personas. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en el programa. Ayer fue un día en el que la actualidad básicamente nos recogió mucho esos mensajes de despedida para Karma Chacón. Sabéis que se celebró un acto en la sede de Ferraz, allí se instaló la capilla ardiente de Karma Chacón y pasaron numerosos políticos, desfilaron por allí, numerosos políticos del Partido Socialista, del Partido Popular, y hay numerosas reacciones, numerosos pronunciamientos de los que tendremos que dar cuenta. Se ha hablado algo también de el fin de ETA, se ha hablado algo también de este bombardeo norteamericano en Siria, al que nos tendremos que referir también. Y hoy queremos poner el foco también en un asunto que nos tiene enormemente preocupados. Sabéis que hay una lista, la lista Falciani, de evasores fiscales que llegó a España acompañado de numerosos titulares de un gran escándalo político. Evasores fiscales españoles detectados por un exinformático que se hizo con esa lista, un ex empleado del HSBC de Ginebra, colaboró con la justicia española, pasó la lista. Bueno, pues las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani están prescritas por un solo día. La Audiencia de Madrid ha ido archivando el primer caso porque las diligencias judiciales se abrieron el 1 de julio del año 2013, un día después de que prescribiera el delito fiscal del año 2007. Así que estamos muy escandalizados por lo que representa y hoy en el programa vamos a tratar de analizar este asunto. Estás escuchando La Cafetera en compañía de María.es. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Y de Emilio Silva. Muy buenos días, Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días, muy laicos los días. ¿Por qué muy laicos? Bueno, porque es como yo los vivo. Ah, bien. Bueno, escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Hola, amigo. Hola, amigo. Vaya tontería. Quizá deba ponerte nombre. Pero no tiene sentido, solo estás en mi cabeza, no tenemos que olvidarlo. Mierda, está volviendo a pasar. Estoy hablando con alguien imaginario. Lo que voy a contarte es alto secreto. Una conspiración más grande que todos nosotros. Existe un poderoso grupo de personas ahí fuera que de manera secreta dirigen el mundo. Estoy hablando de los tíos que nadie conoce, de los tíos que son invisibles. El 1% del 1%. Los tíos que juegan a ser Dios sin permiso. Y ahora creo que me están siguiendo. Hervé Falciani, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Creo que te encuentro en una situación, habrá quizá alguna dificultad en el sonido porque te encuentro en una situación, no sé si me dices que estás frente a un control de policía, ¿no? No he entendido muy bien. Sí, de aduana, es porque siempre por el mismo motivo de Interpol, ¿no? Que cada vez que cojo el avión, estoy cogiendo un avión, tienen que mirar qué pasa conmigo, etcétera, etcétera. Y estamos ahora mismo solo en control, pero no pasa nada, es muy Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo porque se acaba de conocer la noticia de que en España 40 de los casos de esta segunda lista Falciani, de su lista, han prescrito por inacción de la Audiencia Nacional, por inacción de la justicia. ¿Qué opina de esto? Digamos que siempre lo mismo, cuando no puede poner, lo siento, solo 10 segundos, por Barcelona. Barcelona, sí. J'ai un interview en direct sur Radio Madrid. Ok, oye, lo siento, tengo que quitar, tengo que quitar la comunicación eslava, ¿ok? En 5 minutos se acaba. De acuerdo. En 5 minutos retomamos la comunicación. Hervé Falciani, muchísimas gracias.
Bueno, sabíamos que no iba a ser una comunicación sencilla. Se encuentra en un control, en un registro de aduanas, porque Hervé Falciani todavía cuando se mueve está siendo sistemáticamente observado por la Interpol. Así que vamos a restablecer esa comunicación enseguida. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Enseguida, como digo, volvemos a conectar con Hervé Falciani. Algunas personas sin trabajo y que no vale la pena. Pero tú llevas haciendo eso cada día, hace casi 40 años. Y si esto no vale la pena, entonces nada lo vale. Es solo dinero. Se fabrica. Trozos de papel con fotos para que no tengamos que matarnos para conseguir comida. No es malo. Y hoy no es diferente a lo que ha sido siempre. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 1901, 7, 29, 1937, 74, 1987, aquel año sí que me jodió bien. 92, 97, 2000, y como sea que llamemos a este, es siempre lo mismo, una y otra vez. No podemos evitarlo. Y tú y yo no podemos controlarlo, ni pararlo, ni frenarlo, como mucho alterarlo ligeramente. Solo reaccionamos. Ganamos mucho si lo hacemos bien, y podemos perderlo todo si lo hacemos mal. En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores, ricos felices y pobres desgraciados, peces gordos y perros hambrientos. Sí. Puede que hoy en día nosotros seamos más que nunca, pero los porcentajes son exactamente iguales. When you came into my life, you have changed my world. The ones do not hurt anymore. The grief left far. Bueno, es como digo una comunicación difícil con Hervé Falciani, pero estamos esperando a ver si pasa ese control policial y podemos restablecer la comunicación con él. Mientras tanto, os decía hoy las portadas de los periódicos, con el foco muy puesto ayer en todas estas reacciones políticas al fallecimiento de Karma Chacón, estos actos de homenaje, de despedida. Sabéis que se instaló la capilla ardiente en la sede del Partido Socialista y la forma en la que algunos aludieron a este asunto para tratar de recuperar, o daba la impresión, tratar de recuperar un cierto impulso de prestigio para con la política. Algunos aprovecharon para decir esto nos hace pensar que lo que es más necesario que nunca es una mujer al frente del presidente del gobierno, en fin, de la presidencia del gobierno. Hubo momentos, digamos, que no fueron demasiado edificantes en todo esto. En todo caso, oímos pronunciamientos, gente como el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero cuando quien muere tiene 46 años, hay un punto de injusticia que lo convierte en algo más horrendo aún. Carmen era muy joven para morir. Era una mujer muy inteligente, muy trabajadora, una mujer muy valiente, muy comprometida. La vamos a echar mucho de menos y es una pérdida irreparable para todos nosotros. Nada más, muchísimas gracias. Mensajes de mucho dolor a los que escuchamos también al propio José Luis Rodríguez Zapatero. Deseo expresar mi profunda tristeza, mi dolor por el fallecimiento de Karma. Fue una gran amiga y una leal compañera y una ejemplar servidora pública. Queda en mi memoria y mi recuerdo, ante todo, el afecto y el cariño tan generoso que siempre me regaló. Mensajes de muchísimo dolor que se sucedieron ayer a lo largo de toda la jornada. Pero estábamos en contacto con Hervé Falciani, con esta noticia que nos preocupa tanto, que nos tiene tan atentos,
Sabéis que en las últimas horas hemos conocido que las 40 denuncias a los evasores fiscales de la segunda lista Falciani están prescritas por un solo día. Hervé Falciani, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, digamos que como cada uno, ¿no? Lo siento mucho por, primero, todos los esfuerzos que se han invertido en esto, sabiendo que, bueno, cuando falta gasolina llegamos tarde, ¿no? Por el coche. Y creo que una vez más lo que pasa, que la justicia, no solo, toda la administración sufre de recortes y es un ejemplo más. ¿En qué países ha tenido más impacto la lista Falciani? ¿En qué lugares sí se han conseguido acciones judiciales o que haya tenido algún tipo de impacto? ¿Dónde ha sucedido con más importancia? Desde luego en Suiza. Suiza, porque por supuesto ellos tienen siempre que actuar, hacer ruido, y el ruido es lo que teman lo demás, desde luego. Entonces, creo que el impacto más útil, porque se habla de eso, antes de todo, es la parte de educación, digamos, mediática, para hacer que se conoce un tema fundamental. Y creo que por eso ha sucedido algo. Sí, la parte más pedagógica. ¿Y consecuencias jurídicas y políticas? ¿Cuáles han sido las consecuencias jurídicas y políticas? A nivel internacional, claro que ha tenido varias veces un sitio importante en la discusión a nivel de OCDE, a nivel de decisión internacional, una vez más. Después, a nivel local, digamos que es útil porque todos los legisladores dan un vistazo más acerado, ¿no? Acercado sobre temas de evasiones fiscales y de montaje con sociedades escudas. Entonces, es un todo que permite, creo, a la fin luchar un poco más contra esto, creo. ¿Su caso ha servido para complicar la vida a quienes evaden capitales o para que sean más precavidos? Bueno, mi punto de vista es que el mejor es mirar que antes de esto se hablaba solo del blanqueo de capital. Y ahora se empieza a hablar un poco más de cómo se pone negro el capital. El dinero, porque es donde todo empieza y donde podemos actuar. Entonces, localmente, en los ayuntamientos, las regiones, sobre temas de contrataciones públicas, por ejemplo. Entonces, creo que ha permitido que el tema llegue al local. ¿Y qué cambios legislativos serían necesarios para terminar con el agujero por el que se cuelan los capitales que no pagan impuestos? ¿Qué habría que cambiar? Tenemos una variedad de oportunidades. Es decir, que un ejemplo muy claro es que muchos de los evasores, para poder aprovechar el dinero local donde viven, utilizan sistemas de pagos que vienen registrados al extranjero. Y cambiar eso, tener operadores de pago locales, es una de las medidas más sencillas que se podría utilizar para poder mejorar esa búsqueda a los evasores. Bueno, antes de todo para disuadir, y después tal medida puede tener mucho más impactos sociales que se puede imaginar, porque no tiene un impacto solo a nivel del fraude. Hervé Falciani sigue trabajando ahora en proyectos de transparencia y lucha contra la corrupción. Sí, es mi trabajo. Es que me dedico casi todo mi tiempo, ¿no? a eso, a ese proyecto que siguen en varios países, varias comunidades,
Tenemos ejemplo importante, contundente en España también. Sabemos, por ejemplo, en Barcelona todo lo que están haciendo, y después esperamos con mucha atención lo que va, por ejemplo, pasar en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que falta poco para que encargan el jefe, ¿no?, de la parte anticorrupción. Es así, son eventos que son muy interesantes y por supuesto visto que me dedico a esto, lo miro con mucha atención. Sí, por España le quería preguntar, porque ¿qué impresión tiene de cómo ha actuado la justicia y la opinión pública después de que usted diera a conocer aquí y contribuyera a que la justicia conociese esa lista Falciani? ¿Qué visión tiene sobre la actuación española? Es que, bueno, es verdad por España, pero no solo, se podría cambiar muchas cosas útiles, va a necesitar tiempo, pero ojalá tenemos formaciones políticas que lo saben, que buscan y que ponen forma a esos proyectos que tienen que pasar. Lo que digamos que podemos todos ver es que es muy difícil, más difícil ahora mismo, con las reglas que tenemos, castigar a los piratas que saben esconder sus botines, que a cada ciudadano como yo, como usted, que es más fácil castigar cuando se equivoca, porque ellos no se equivocan, ellos utilizan todos los aparatos, herramientas que existen y son números. Los papeles de la Castellana han mostrado que también amnistías existían por los piratas, cuando para nosotros no. Eso es claro. Son todas esas cosas que sabemos, pero digamos que se pueden después, con un poco de trabajo y de precisión, transformar en leyes y medidas locales, y que van a tener por esto, una vez hecho este trabajo, un impacto local sobre cada uno. ¿Pero diría que España ha actuado con contundencia? España es una variedad. Digamos que si hablamos del gobierno, vamos a tener una posición. Y así con cada nivel y cada actor de lo que es España. Y no tiene mucho sentido hablar de España en todo, que es también su riqueza de ser así plural. Entonces, digamos que lo que veo es que los cambios le llevamos desde ayuntamientos de cambio, por ejemplo, eso está claro, y esto también tiene una repercusión nacional. Más se van a unir, porque los que desorden se unen, ¿no?, a través del sistema y de acuerdos que también pueden ser nacionales, algunas veces, y por la lucha, digamos, por la defensa de nuestros intereses económicos, tenemos que seguir así, reuniendo los ayuntamientos, las regiones que colaboran a nivel local, y eso lo llevamos desde claramente los ayuntamientos que han tenido una estrategia de cambio. ¿Okay? Si no se cambia, como siempre. Pero mirando España, cuando se conoce Europa, es uno de los mejores países, porque acostumbrado a luchar también, ¿no? Y por último, ¿crees que es posible establecer control sobre los grandes flujos de capital? Porque nos da la impresión de que es tan poderoso el movimiento, el capital financiero, la indiferencia de los países. ¿Se pueden establecer de verdad controles sobre los grandes flujos de capital? En prioridad, digamos, es las contrataciones públicas, que son los pequeños ríos que alimentan también la corrupción política, que por esto dejan en la sombra esos asuntos. Entonces, en esos pequeños pasos que estoy presentando, se entiende, se tiene que entender que todo tiene que empezar a nivel de las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas son el núcleo de la corrupción, en donde empieza todo. Y por supuesto,
los pequeños ríos que después, sumándole, devienen océanos, ¿no? De trampas. Ese le podemos controlar, mejorar, para que además se lo aprovechan esas contrataciones públicas localmente, no con multinacionales, sino con empresas, pymes, que es también un rol de esa contratación pública, de estar atento a que el dinero sigue ayudando primero la industria y la economía local. Pues Hervé Falciani, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Hervé Falciani, que se ha convertido en un auténtico icono global, en un símbolo. Sabéis que Estados Unidos le avisó, le dijeron: vete a España en el año 2013, vete a España porque tu vida corre peligro. Le habían avisado de que era muy sencillo que alguien pagase para intentar matarle, porque en aquella lista Falciani, que dio a conocer de defraudadores, había numerosos nombres de todo tipo y condición. Había gente del sector financiero, gente del sector de la construcción, de la venta de diamantes y gemas, en fin, había todo tipo de esto. Y se le avisó y vive pues moviéndose de país en país. Habéis visto que justamente cuando hemos contactado con él se encontraba pasando una aduana, y además encima es sometido a numerosos controles policiales por parte de la Interpol, que siempre comprueban a ver cuál es su situación jurídica, y en fin, no es una comunicación sencilla, como podéis suponer, pero sus revelaciones fueron muy importantes, obligaron a movimientos muy importantes de la justicia, más allá de que con esta información tan grave nos encontremos ahora de pronto que irrumpe estos retrasos en la Audiencia Nacional. Las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani han prescrito por un solo día, así que se han quedado sin ser perseguidas, ¿no? Difícilmente podrán prosperar en la vía penal. Y, en fin, otros, sin embargo, bueno, sabéis que el gobierno de Zapatero se puso en contacto porque era dudoso que jurídicamente se pudiera perseguir a todos los que figuraban en esa lista, porque se trataba, sabéis que la justicia española es muy garantista, y cuando las pruebas obtenidas no se han obtenido con un proceso jurídico muy controlado, pues era dudoso que una lista de procedencia, digamos, informal, paralela, pudiera terminar en los tribunales convertida en prueba. Pero el gobierno Zapatero se puso en contacto con los defraudadores y les solicitó que actualizasen su situación. Entre ellos, la familia Botín, que lo hicieron, y otros tantos. Pero hubo un grupo que decidió que no lo iba a hacer, que decidió que iba a recurrir a la justicia o que iba a esperar a ver si la justicia les llamaba. Bueno, pues muchos de estos casos han quedado prescritos, ¿no? Lo cual es absolutamente vergonzoso. Bueno, yo creo, no sé si él ha querido ser un poco diplomático cuando ha dicho que ha sido por cuestión de recortes, ¿no? Casi ha dado a entender, si no ha habido voluntad política, pero es difícil creer en casualidades como estas. Como hemos visto, él tiene bastantes más dificultades para moverse por Europa que el dinero negro, ¿no? Y a raíz de lo que hizo, sí ha conseguido
tener un impacto a la hora de que muchas miradas se pongan en lo que ha explicado al final, que es la chispa o el lugar donde roza las grandes empresas con los políticos y salta la chispa de la corrupción, que es en la contratación pública, ¿no? No es comprensible, por ejemplo, que la administración pública contrate con empresas que estaban en esta lista, ¿no? Porque en el fondo estás colaborando con gente que le roba dinero al Estado. Eso es algo que están empezando a hacer. Él ha nombrado el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Que ha empezado a poner en los pliegos de contratación, en sus condiciones, pues el hecho de que estas empresas no van a ganar un concurso público, ¿no? Precisamente porque están incumpliendo las leyes fundamentales que generan recursos de todos. Pero, como ha dicho, el impacto es pedagógico, y ahí es donde también la ciudadanía tiene que tener parte del trabajo por hacer. Es muy de agradecer que alguien así se haya puesto su vida, digamos, en esa situación, ¿no? Cuando igual podía haber mirado para otro lado. Y como hicieron tantos, además, y como hacen tantos todos los días. Exactamente, ¿no? Sí. Y no ser una persona que de pronto decide que esto tiene una gravedad, la gravedad que tiene, que esto significa o afecta esa lista, la existencia de esa lista afecta la vida de la gente, que está muy lejos de Suiza, que nunca va a pisar ese país, y lo que ha generado es ese movimiento, ¿no? De atención a las administraciones públicas. Y eso se tiene que convertir en transparencia, ¿no? Hoy día poner a disposición de toda la ciudadanía la herramienta de contabilidad de una administración es muy sencillo, muy sencillo. Es como si yo te doy los datos de mi cuenta bancaria, tú no operas con ella, pero ves todo lo que muevo, ¿no? Y ese debería ser uno de los fines de todo su trabajo, ¿no? Que podamos seguir los tránsitos del dinero público. En España han pasado muchas cosas oscuras, ¿no? Yo conozco un trabajador de la agencia tributaria, hay un departamento en la agencia tributaria que sigue movimientos de grandes cuentas por el mundo, que no tiene nombres, sino códigos numéricos, y que cuando ven que, que un código se está moviendo con determinadas cantidades y va pegando muchos saltos por el planeta y pueden resultar sospechosos, pues digamos que empiezan a apuntar a seguir el hilo, ¿no? Y hace unos años, cuando era ministro de Economía y Hacienda Rodrigo Rato, pues un día apareció en la prensa que unos trabajadores de la agencia tributaria estaban utilizando información confidencial para extorsionar empresarios, y lo que estaban haciendo era a punto de pillar a un grandísimo empresario. Y el propio Estado, a través de esa noticia, hizo una desconexión para proteger a esa persona, que además ha aparecido su mujer en algunos papeles, ¿no? De Panamá, por ejemplo, y quiero decir, estaban a punto de engancharlo, ¿no? Entonces, el problema está en que hay muchas zonas oscuras todavía en la administración. Incluso los funcionarios, o los altos funcionarios, que decir, con un cierto nivel de confianza, hay historias laborales que no pueden ver, historias fiscales que no pueden ver, de ciudadanos en las que todos somos iguales. No debería haber zonas de sombra, y no hablo solo del caso de la familia real, ¿no? Que pues no tenemos una familia real que haga la declaración de Hacienda como existe en otros países, pero hay, digamos, zonas negras todavía en la administración, y cuando a veces ocurre esto, que van a cazar a alguien, pues hombre, creer que por un día se han escapado estos 40 evasores fiscales y que es una casualidad, mientras vemos a la Audiencia Nacional entretenida en cosas que nos parecen a mucha gente irrelevantes, ¿no? Pues da mucho que pensar de cómo el Estado está hecho a la medida de esos grandes elefantes del dinero, ¿no? Y va persiguiendo hormigas mientras toda esta gente que realmente hace mucho daño por el dinero que dejan de recaudar nuestras administraciones, pues se van yendo de rositas unos detrás de otros. Bueno, de hecho, alguno te diría que tú eres demagogo, que eres un populista, ¿no? Por pensar que la ley pues no se está cumpliendo y tal. Es que hay veces que a lo mejor la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Yo creo que sobre todo la lista Falciani fue de los escándalos precursores de cómo se destapó a mucha gente que creíamos pues ejemplos a seguir incluso y que no lo eran, ¿no? De hecho, vimos cómo ellos mismos se avergonzaban, aun sabiendo que no tenían esa vergüenza cuando formaron parte de esta lista. Yo quería destacar la frase que ha hecho Falciani, que decía: las contrataciones públicas son el núcleo de la corrupción.
Y justamente lo he visto en España eso, ¿no? De cómo gente, gran concejales, como hemos visto incluso en el programa de Cristina Pardo, cobraban 8.000 euros al mes. O sea, algo impensable para una persona de a pie y que ni siquiera pensaríamos en concejales. Incluso vimos a concejales en ese programa diciendo que, bueno, que habían tenido que dejar el yate y que el resto de sus amigos concejales sí que lo tenían. O sea, alucinante, que yo creo que se ha trasladado en estas palabras mismas de Falciani. Y luego los límites de la justicia, ¿no? A esto a lo que nos referíamos antes. España hubo un momento que no tenía ni siquiera claro si podía usar ante los tribunales esos datos que le había filtrado Falciani, porque por este principio del derecho en el que nadie puede ser condenado a partir de una prueba que no haya sido obtenida lícitamente. Y aquella carta que envió el gobierno de Zapatero a 659 contribuyentes que aparecían en esa lista para que regularizaran la situación, ¿no? Recaudó Hacienda 260 millones de euros. 200 de ellos los había pagado la familia Botín. Pero hubo 40 personas que no pagaron, la Fiscalía fue contra ellos por delito fiscal y así hemos ido viendo toda esta sucesión de casos jurídicos. Bueno, en algunos casos hemos visto que la lista Falciani sí contribuyó, ha formado parte de algunos sumarios, por ejemplo la trama Púnica, la familia Puyol, ha tenido algunas repercusiones, ¿no? Así que, hombre, para algo sirvió. Con eso podemos felicitarnos y que no pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pero es verdad, hay un asunto moral que tiene que ver con esto, un asunto relacionado con la pedagogía y luego también esta desvergüenza, eso a lo que se refería María, observar, ver gente justificando incluso, es que hasta hace 2 días cualquier cuñado con el pelo engominado en la cena familiar presumía de defraudar a Hacienda, jugar con ella, o incluso de corrupciones más graves, ¿no? Y con esto hemos estado conviviendo hasta que se ha empezado a producir esta catarsis en España, por lo menos en términos de ciudadanía, ¿no? Veremos a ver a cuándo termina por tocar las esferas más altas, ¿no? Como decía Falciani, pues la pedagogía ha empezado quizá por algunos ayuntamientos y poco a poco se va instalando también esa, dice los metacontribuyentes, dice su perfume, poco a poco se irá instalando en las raíces de la sociedad también la necesidad de no tolerar estos comportamientos. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. Hija de puta la hormiga. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Dice Paco Garrido si conocéis la versión en la que la cigarra acaba tocando la guitarra en el grupo de Prince. Y entonces las hormigas pues acaban jodidas por no haberla dejado pasar. Ya no son amigas de la estrella musical. Bueno, el caso es que en las portadas de los periódicos hoy no nos encontramos referencias a estos asuntos. Hoy en las portadas de los periódicos impresos, sí os decía, algunas reacciones a la despedida de Karma Chacón, que tuvo muchísima repercusión política también por la semana que es Semana Santa. Están a medio gas los medios de comunicación y bueno, ha sido un fuerte impacto en todo caso para la familia del Partido Socialista
Dice el periódico El País, los socialistas se unen para despedir a Chacón. Ministros, dirigentes políticos y afiliados del PSOE rinden tributo a la exministra con una imagen en su portada de esta despedida. También dice el periódico El Mundo, con una fotografía de Susana Díaz, la desolación de Susana. Tenían una profunda relación de amistad, y dice: la capilla ardiente de Karma Chacón demostró ayer el enorme vacío que deja la exministra. Las muestras de cariño se mezclaron con el inmenso dolor que, como se vio en el rostro de Susana Díaz, siente el Partido Socialista. Dice, lo vemos en la portada del periódico El Mundo, también en el periódico La Razón, porque lo que sí que es cierto es que consiguió que gente de numerosos partidos políticos se pronunciasen también, enviasen mensajes de solidaridad para con su familia. La familia socialista se une en el dolor, dice. Los 3 candidatos a la Secretaría General dieron su último adiós a Carmen Chacón en Ferraz, donde hubo un duelo unánime de todas las fuerzas políticas. Escuchamos, de hecho, también a María Dolores de Cospedal. Bueno, buenos días a todos. Unas breves palabras que quieren transmitir mi cariño y también mis condolencias a la familia de Carmen Chacón, a su familia, en especial a su hijo, y a su familia política también, al Partido Socialista. Y unas palabras también para poner de manifiesto que cuando personas como Carmen Chacón se van, hay que recordar a aquellos que luchan por sus ideales, que creen en las causas justas y que defienden aquello en lo que creen. Y hay que recordar a las personas que tienen la valentía de hacer en cada momento lo que ellas consideran que tienen que hacer. Eso decía María Dolores de Cospedal. Es verdad, algunos medios de comunicación, hubo muchas críticas porque algunos medios de comunicación aprovecharon esta situación para lanzar mensajes, digamos, no muy sutiles sobre su vinculación con Susana Díaz, el apoyo a Susana Díaz, la necesidad de que haya una mujer al frente de la presidencia de gobierno, que esto debía ser un gesto tal. Pero, sin duda, más allá de las consideraciones que se pueda tener o la lectura política que se pueda hacer, lo que es verdad es que tuvo una formidable repercusión, no solamente en España, también en la prensa internacional. Nos encontramos con que la noticia impactó mucho también en medios de comunicación globales, tuvo mucha repercusión. Al fin y al cabo, Carmen Chacón se había convertido en la primera mujer ministra de Defensa, y esa imagen, pasando revista a las tropas, embarazada, que fue portada del International Herald Tribune, y que, en fin, es absolutamente recordada, fue ayer destacada en la BBC. Decía: España llora la muerte de la primera mujer que fue ministra de Defensa. ABC News: la mujer que ayudó a modernizar las Fuerzas Armadas españolas. Decía Liberación. Decía, recordaba que este nombramiento fue muy mal recibido por parte del ejército, pero que, sin embargo, su muerte ha provocado una intensa emoción también. Euronews, que ponía de relieve el fallecimiento de la exministra. Y algunos, en efecto, recordaron la campaña tan salvaje, tan vergonzosa que recibió Karma Chacón cuando fue nombrada ministra de Defensa y cuando pasó revista a las tropas estando embarazada. Aquello, recordaréis, hubo columnas de opinión en periódicos como el ABC, como La Razón, vergonzosas, pronunciamientos en algunas tertulias absolutamente bochornosos, que todavía nos demostraban que España, pese a su intento de presentarse como un país moderno, sigue manteniendo todavía unas raíces machistas, en fin, todo lo que vosotros podéis imaginar, ¿no? Y dice, hay ciertas cosas que no hay que olvidar y es verdad, no hay que olvidarlas, ¿no? Pero bueno, en fin, esto en lo que se refiere a las repercusiones políticas, pero también se habla de ETA, se habla de la banda terrorista ETA. Después de este acto de desarme del fin de semana, del sábado, dice el periódico La Razón, ETA exige a sus presos un comunicado de apoyo al desarme. El aparato político de la banda terrorista y los partidos de su entramado, dice, presionan a los presos para que hagan público de forma urgente un comunicado de apoyo a la escenificación de desarme del pasado fin de semana. Escuchamos a Josu Erkoreka del PNV también hablando del fin de ETA, diciendo que no puede quedarse como una organización civil, tiene que desaparecer totalmente. Bueno, pues es una organización que está inexorablemente abocada a desaparecer y a disolverse, ¿no? No tiene sentido, una vez desarmada la organización, que continúe viva, ni tan siquiera como organización civil,
nosotros no lo vemos, pero es que además queremos que en una sociedad como la vasca, en la que se está construyendo ya de manera ampliamente consensuada una memoria crítica del pasado, una realidad de este tipo sería incompatible con la subsistencia de una organización como ETA, ni tan siquiera como organización civil, ¿no? Por tanto, cuanto antes se disuelvan mejor. Eso decía Josu Erkoreka, cuanto antes se disuelvan mejor la banda terrorista. Y luego ayer hubo algunas declaraciones que tenemos que sobre las que nos tenemos que detener, ¿no? Porque escuchamos a Mariano Rajoy justificando la intervención militar de los Estados Unidos en Siria. Dejemos de un lado, que no deberíamos hacerlo, que hemos comprado, o los medios de comunicación han comprado, la tesis de que el propio gobierno sirio estaba bombardeando con armas químicas. No tenemos muchas pruebas para hacer esas valoraciones, no tenemos realmente datos que puedan... Pero se ha dado por hecho como una verdad incuestionable. Desde luego, desde aquí no alcanzamos a poder entender la naturaleza de ese bombardeo. Vimos las imágenes enormemente cruentas, enormemente salvajes, duras, vergonzosas. Pero bueno, un país extranjero, los Estados Unidos, en represalia a eso, bombardeó, que es una injerencia internacional de primera magnitud, bombardea a un tercer país. Aquí nadie dice nada, y no solamente no dicen nada, sino que nuestro presidente de gobierno, Mariano Rajoy, apoya públicamente a Donald Trump. No solamente compra la tesis, sino que además, en un ejercicio vergonzoso de sometimiento absoluto a los Estados Unidos, da por hecho que el ataque con bombas, con misiles, está justificado, está avalado. No se sabe muy bien en razón de qué o por qué. Escuchamos a Mariano Rajoy y nos produce una sensación un tanto de sonrojo. En síntesis, hemos tratado 4 asuntos en la reunión de hoy. Me refiero, en primer lugar, a Siria. Los países del sur de la Unión Europea condenamos en los términos más vigorosos el ataque aéreo con armas químicas del 4 de abril en Siria. Entendemos que el ataque lanzado por los Estados Unidos en Siria tenía la intención comprensible de impedir y evitar la distribución y el uso de armas químicas y se centró en ese objetivo. Y también pensamos que solo una solución pacífica creíble, según lo previsto en la resolución del Consejo de Naciones Unidas 2254 y en el Comunicado de Ginebra del año 2012, podrá garantizar la paz y la estabilidad en Siria, permitiendo la derrota definitiva del Daesh y otros grupos terroristas que la ONU haya designado en Siria. Eso decía Mariano Rajoy ayer. ¿Por qué los países del sur se conjuraron en Madrid por una más y mejor Unión Europea? Los líderes mediterráneos, encabezados por Rajoy, comprometieron una Europa más vigorosa contra el terrorismo y la radicalización y más unida ante el Brexit y la inmigración. Eso es lo que dice el periódico ABC, retratando una imagen en su portada sobre esta reunión que tuvo lugar ayer, pero que sirvió no solamente para justificar la intervención de los Estados Unidos. Este conflicto, por cierto, en el periódico La Vanguardia, dice que el conflicto sirio ha disparado la tensión entre Estados Unidos y Rusia, que endurecen las acusaciones cruzadas y que Putin ha amagado con plantar al secretario de Estado en un gesto de guerra fría. Bueno, mucho postureo, porque los analistas internacionales con los que hemos hablado dicen que hay una escalada en la retórica que se considera normal e incluso conveniente entre los dos países, pero que tiene algo de escenificación, ¿no?, de teatralización. Pero en todo caso, esa justificación de Mariano Rajoy me parece absolutamente vergonzosa. Y además es incomprensible que después de la experiencia que hemos tenido en ese tipo de actuaciones internacionales no haya habido ni una sola conversación en el Parlamento, ¿no? Porque no solo por el hecho de que los 59 misiles Tomahawk que salieron de un puerto español hacia la costa cercana a donde volaron hacia Siria, sino porque realmente deberíamos, después de esa experiencia, deberíamos exigir algún tipo de garantías, ¿no?, vamos a decirlo así, de que eso ha ocurrido verdaderamente, ¿no? Y entre otras cosas, porque las bombas, da igual que sean químicas o que sean no químicas, lo vergonzoso de ellas es que asesinen inocentes, porque un niño no se puede defender ni del gas sarín ni de un misil que le viene de donde no sabe que viene, ¿no? Entonces, ahí también hay un gran ejercicio de doble moral, ¿no? Como si las armas convencionales
mataran menos que las armas químicas, ¿no? Entonces, en todo caso, la justificación de algo así, la intervención debía ser algo humanitario, fundamentalmente para proteger a población civil que está siendo atacada por quien sea, ¿no? Porque al final esos son los que realmente están sufriendo o los que más sufren una guerra como esa, ¿no? Entonces, con esa experiencia que hemos tenido con lo que está pasando en Europa, pues resulta paradójico, ¿no? Que volvamos a tener un presidente del gobierno que se apunta a esa especie de nueva alianza internacional sin haber pasado por ningún lugar de decisión política ni de reflexión, ¿no? A ver si realmente esa es la posición que conviene a España, hasta qué punto es legal, ¿no? Apoyar un bombardeo en el que se está ocupando el espacio de un país, y yo tengo claro que no es porque Donald Trump esté muy preocupado por quienes están muriendo en Siria, ¿no? Sino porque evidentemente tiene otro tipo de intereses. Pero que un tipo como Donald Trump tenga acceso y las decisiones de Donald Trump sobre los misiles estén en su mano nos produce verdadero pavor. Pero estamos siempre mirando hacia los Estados Unidos con un sometimiento que incluso nos impide, nos deja en una situación de inacción. Dice hoy en el periódico El País que además lo llevan a una mini columna, a un titular en la portada: perdido, el sur de Europa respalda el ataque de Trump en Siria. Hemos visto un ataque con misiles Tomahawk que han salido desde un puerto español y esto apenas está teniendo repercusión, ¿no? Y en el fondo lo que nos da la sensación es de que el gobierno se pliega de nuevo ante los Estados Unidos, esperando a ver si esto le produce algún rédito algún día o no. Y estamos, como siempre, dando la bienvenida a Mr. Marshall permanentemente. Cuando traigan el material que falta y arreglemos las calles y las casas, haremos un ensayo general del recibimiento. Y yo recomiendo, mis queridos amigos, que vayáis pensando en lo que vais a pedir a los americanos, porque yo os doy mi palabra de honor que se van a estar aquí mucho tiempo gastándose todo el dinero que traigan. Y para terminar os digo que este es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos, a estos formidables amigos, a estos indios, y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? Hombre, don Luis, yo... Ni don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? Hacer el indio ante esos indios. No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. No hay nadie. ¡Qué vergüenza! Dejad paso, de que trepes. Amigos míos, no hay que hacer mucho caso al bueno de don Luis, que ya sabéis que se enfada por todo. Y a quien yo convenceré con 4 palabras de que está totalmente equivocado. Y así pasan los años y vamos aprendiendo muy poquito. Y así vemos cómo nos podemos permitir jugar con la vida, la muerte, con los ingresos de los demás. Por cierto, hay una noticia que nos estáis enviando, aunque no sé si la había visto María para la agenda, la cafetera. Dice un artículo del Confidencial. Los 125 trabajadores del Hospital de La Paz están absolutamente desbordados. 85 auxiliares están en la peor situación. Les deben más de 600 horas currando a destajo en las urgencias de La Paz. Enfermos, enfermeros que acumulan 3.944 horas extra. Están absolutamente desbordados los servicios de emergencia en un hospital como La Paz, que no solamente es referencia a Madrid, es referencia nacional, porque cuando tienes alguna dolencia de primera magnitud te derivan, por ejemplo, cánceres muy graves, etcétera, etcétera, te derivan muchas veces a Madrid, a La Paz. En fin, es una cosa vergonzosa lo que estamos consintiendo, lo que está sucediendo. Bueno, estás escuchando La Cafetera. By the fire, it won't keep me warm.
627 002 002 627 002 002. Allí hay un WhatsApp, el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio reflexionando sobre estos temas para que los escuchemos aquí a lo largo del programa. 627 002 002. Remember the summer we wrote our names in the sand. We kissed and we looked at each other. Then we walked all the way hand in hand. Grow tired of me if you need to. Is there nothing left for you to say? From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues estáis enviando noticias que va recogiendo María, noticias sobre las que queréis que pongamos el foco en contraposición a esas noticias que publica la agenda setting, María. Sí, quería empezar con una noticia que ha ocurrido este lunes y que nos habéis enviado muchos y muchas de vosotras, y es que este lunes han encontrado a una mujer asesinada y su pareja ahorcada en Almería. Este lunes han encontrado, como digo, muerta una mujer de 25 años con un golpe en la cabeza en una zona de invernaderos en el barrio de El Alquián, en Almería, y la policía también encontró el cuerpo sin vida de la expareja de la víctima, un hombre de 30 años que se había ahorcado. Según la propia investigación policial, después de matar a la joven, se habría quitado la vida, y según ha informado la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, no hay denuncias previas por violencia de género en este caso, y efectivamente ha lamentado el asesinato. Y luego nos vamos en un tema relacionado con esto mismo. Letra Escarlata nos dice, nos habla de una campaña que ha ocurrido en Berlín, una campaña contra la violencia de género, y es una campaña que ha traspasado fronteras porque aquí ha resonado mucho en las redes sociales. Lavanguardia.com la define como la brutal campaña que hará que te pongas en la piel de una víctima de violencia de género. Todo empieza en un fotomatón donde las mujeres que entran ven salir a sus fotos con la cara magullada. Con esta iniciativa, una organización alemana pretende concienciar sobre la violencia machista, ya que 1 de cada 4 mujeres alemanas son víctimas de violencia machista. Y luego cambiamos rotundamente de tema, pero no menos importante. Miguel BDN nos habla de que el reactor 1 de la central nuclear de Almaraz sufre una parada no programada. El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores ni el medio ambiente, según el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, la central nuclear de Almaraz ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, como decimos, que este lunes a las 9:57 se ha producido una desconexión no programada de la unidad 1 debido a la parada de la bomba principal número 2 a consecuencia de la pérdida de suministro eléctrico a dicha bomba. Sin embargo, han respondido el Movimiento Ibérico Antinuclear y Ecologistas en Acción en Extremadura, que han recordado que no se trata del primer incidente que se produce en la central, y han reiterado su exigencia de no renovación del permiso de funcionamiento de esta misma central nuclear de Almaraz más allá de 2020.
Y nos trasladamos con algo callejero a Italia. Y es que la ciudad italiana de Lucca ha sido este lunes escenario de varios enfrentamientos entre la policía y los activistas que protestaban contra la cumbre del G7. Los enfrentamientos se han producido alrededor de las 6 de la tarde, tras casi 3 horas de marcha pacífica. Y es que los manifestantes improvisaron una sentada para exigir la liberación de 2 activistas detenidos, aunque de momento no hay ninguna confirmación oficial. Y con esto nos vamos a una noticia que nos envía el libertino Francachela, una noticia de la que hablamos precisamente aquí, y son las elecciones en Ecuador. Y nos recuerda cómo las noticias se deben dar antes y después, ¿no? En este caso de la acusación de un fraude electoral que había en este país, un fraude electoral que no existió según el recuento realizado. El Consejo Electoral de Ecuador confirma los resultados que dan la victoria a Lenín Moreno, y es que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha confirmado, como decimos, los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de abril que, con el escrutinio del 100%, dan la victoria a las urnas al candidato oficialista Lenín Moreno. Y terminamos con la información que nos enviaba Vladimir, una información de última hora, y es que hay al menos 10 heridos en un incendio registrado en un campamento de refugiados en el norte de Francia, y estamos a la espera de cuáles han sido las causas y cuáles serán las consecuencias. Y nos dice, fíjate, estábamos hablando de las dificultades, también es que lo estoy viendo mientras te estaba escuchando, María, lo estoy viendo en el chat ahora cómo se están pronunciando algunas personas, y estaba comentando Enfermero Salesa, algo en lo que me gustaría detenerme un segundo. Enfermero, porque sabéis que Enfermero Salesa trabaja precisamente como enfermero por la zona del Maestrazgo, y por el Mas de las Matas, Castellote, en fin. Y dice que se encuentran en desabastecimiento de vacunas desde hace días. Dice, del tétanos, difteria, hepatitis A. Dice, mi hijo de 6 años está sin vacunar. Dice, porque ahora no lo consideran necesario, aunque está dentro del calendario vacunal. Esto que está sucediendo en muchos lugares y que ha tenido que ver además con la incapacidad de la administración. Aquí en Madrid ha pasado algo parecido. Durante meses también ha habido escasez de vacunas. Y dice Enfermero Salesa, y este mes desabastecimiento de Nolotil. Y cada mes nos falta algo. No hay vacunas para los niños. O sea, esto es una cosa absolutamente escandalosa, el descontrol que se está produciendo. En fin, es el... Emilio, perdón. No, hace unos meses tuvimos un caso en Madrid de una enfermera que, después de pedir a los responsables de su centro de salud en varias ocasiones la reposición de vacunas que está en el calendario de vacunación, pues se cansó de que no le hicieran caso y entonces lanzó un tuit dirigido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, y fue destituida de su cargo de responsabilidad, ¿no? Cuando debería ser al revés, porque ella precisamente es la que está cumpliendo con su deber, que es tratar de tener en su nevera las vacunas que necesita su centro de salud para asistir a los vecinos de su área, ¿no? Entonces seguimos en este mundo al revés y además es muy llamativo porque, quiero decir, la farmaindustria es uno de los grandes negocios que hay en esto y a veces lo que se hace es crear como una especie de bolsas de, bueno, voy a decir casi de desprotección y miedo. Está pasando con una de las vacunas de la meningitis para la que hay unas listas de espera para comprarla en farmacias privadas que cuesta más de 100 euros y hay un desabastecimiento que acaba generando una especie de bolsa de demanda inmensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sabemos a qué se dedican los políticos cuando no resuelven estos casos. En el caso de Madrid sí sabemos que los 7 hospitales de Esperanza Aguirre que costaba construir los 900 millones de euros, al final van a costar con ese peaje en la sombra 2.200, ¿no? Y ahí es donde se construye toda esa precariedad. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera,
No estás preparado. Bueno, hoy estamos hablando mucho en materia financiera. Hablábamos con Hervé Falciani de todas aquellas personas que están colocando el foco en la necesidad de un comportamiento más digno en términos sociales relacionado con la economía, etcétera, etcétera. Y sabéis que en las últimas horas hemos tenido conocimiento han sido entregados los premios Pulitzer. Y uno de los que han recibido el premio Pulitzer este año ha sido el Consorcio Internacional de Periodistas por los papeles de Panamá, por dar a conocer, por la labor pedagógica, por la forma de explicar el periodismo explicativo de los papeles de Panamá, una investigación que ha sido llevada a cabo por 300 reporteros de 6 continentes diferentes, entre ellos Mar Cabra. Mar Cabra, muy buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena, felicidades. No puede haber galardón en el mundo periodístico más importante que el premio Pulitzer, un galardón que recae sobre este consorcio de periodistas al que perteneces. Entiendo que estás absolutamente impactada, claro. Estamos bastante contentos, la verdad, con este reconocimiento. Es la primera vez que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación recibe este galardón, que es tan importante porque pone en relevancia dos cosas, no solo la importancia de hablar de cómo los paraísos fiscales son claves en nuestra economía y están afectando a la gran desigualdad que vivimos, sino que además valida el modelo en el que hemos trabajado y con el que trabajamos, que es un modelo de periodismo colaborativo en el que juntamos a medios de todo el mundo. Fuimos más de 100 medios de comunicación trabajando juntos en secreto durante un año y publicamos todos juntos, con lo cual eso causó una ola de noticias alrededor del tema, pero sobre todo un cambio en la manera de hacer periodismo. Más de 100 medios de comunicación, 300 periodistas coordinados con herramientas en un trabajo absolutamente confidencial para dar a conocer esos papeles del paraíso fiscal de Panamá, que ha puesto en relevancia el fraude que estaban cometiendo numerosas personas, empresas, compañías, que también nos ha provocado algunas dificultades en términos personales, pero desde luego ha sido toda una gesta en lo que al periodismo se refiere. Aquí en España, El Confidencial y La Sexta han sido los medios que destaparon esta información hace un año, ¿no? Nosotros trabajamos con medios locales en cada país que son los que conocen bien la realidad de allí. Aquí El Confidencial y La Sexta estuvieron publicando historias el año pasado, justo hace un año, durante 6 semanas. Historias que han tenido un gran impacto y que hicieron que dimitiera el ministro Soria en aquel momento por mentir con respecto a su conexión con los paraísos fiscales. En España ha habido grandes repercusiones, pero es que nosotros hemos contabilizado que 8 meses después de empezar a publicar, es decir, a diciembre del año pasado, había abiertas unas 150 investigaciones en 79 países. O sea que no solo tenemos la dimisión de un ministro en España, que era casi algo histórico, porque aquí casi no se dimite, ¿no? Teníamos la dimisión del primer ministro islandés, por ejemplo, en aquel momento, pero además ahora mismo las autoridades están investigando a aquellas personas pues que tienen lazos criminales o que han evadido impuestos. Oye, sospecho que a estas alturas ya todo el mundo sabe perfectamente qué son los papeles de Panamá, pero hay muchos de nuestros oyentes que son expatriados, gente que vive en otros países. Haznos un pequeño retrato de en qué ha consistido esta investigación y qué es lo que ha puesto en evidencia. Los papeles de Panamá o Panama Papers para los expatriados, pues fue una investigación en la que estuvimos durante un año mirando a la que fue en su momento la filtración más grande de la historia del periodismo. 11,5 millones de documentos que venían de un bufete panameño, Mossack Fonseca, que tenía sedes más o menos en unos 40 países y que lidiaba con clientes en casi todos los países del mundo, más de 200 países. Ellos se dedicaban a crear sociedades en paraísos fiscales, no solo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales, y esas sociedades básicamente les permitían a sus clientes crearse una identidad paralela con la que luego hacer otras cosas. Por ejemplo, crearte una cuenta en Suiza. Tener una sociedad en un paraíso fiscal es perfectamente legal, lo ilegal es no reportarlo. Y lo que nosotros nos encontramos es que muchas de las personas que salían en los papeles de Panamá, que eran clientes de alto nivel,
pues no reportaban estas sociedades por diferentes motivos. Algunos eran políticos, nos encontramos unos 140 políticos en más de 55 países que estaban en los papeles de Panamá y muchos de ellos no habían reportado sus conexiones con paraísos fiscales. Y luego nos encontramos que los agujeros negros de los paraísos fiscales pues meten a gente que por un lado son pues actores, por ejemplo, teníamos algunas personas, celebridades, ¿no?, del mundo de la farándula, o gente que conocemos de las revistas del corazón, y por otro lado nos encontrábamos criminales. Entonces este es el verdadero problema de los paraísos fiscales, que son agujeros negros en donde se mezcla lo legal con lo ilegal, y que además tiene un efecto grandísimo en nuestra economía. Como te decía al principio, son una de las principales causas de la desigualdad que vivimos hoy en nuestras sociedades. Noticia muy relevante, puesto que puso en evidencia todo esto y ese comportamiento tan amoral de, en fin, popes de la cultura, de la política, de la economía, y los puso en evidencia delante de la ciudadanía. Oye, y la gesta periodística ha sido maravillosa. Yo, por las pocas historias que hemos tenido oportunidad de comentar, Mar, los procesos que habéis vivido, la forma en la que os habéis coordinado diferentes países, cada uno iba investigando cómo coordinabais después la publicación de los propios reportajes. Esto también tiene mucha importancia porque es muy cinematográfico también, ¿no? Bueno, tan cinematográfico que han comprado los derechos para hacer una película en Hollywood. Así que lo mismo en unos años estamos hablando justo de eso. La verdad es que sí, a mí me encanta esta manera de hacer periodismo, porque tradicionalmente los periodistas de investigación hemos trabajado como lobos solitarios, porque parte de nuestro negocio era ese: conseguíamos una exclusiva y la publicábamos en la portada del periódico, y ese era nuestro reconocimiento y nuestra manera de demostrar al mundo y a nuestros jefes que sabíamos del tema. Pero hoy en día el mundo es tan complejo que es imposible hacer esto. Por eso los reporteros alemanes del Süddeutsche Zeitung, que fueron quienes recibieron esta información, estos 11 millones y medio de documentos, dicen que fue un acto muy egoísta el compartir. Egoísta porque ellos dijeron, wow, aquí tenemos varias portadas de nuestro periódico, pero podemos conseguir muchas más si compartimos esta responsabilidad de mirar estos 11 millones y medio de documentos, porque nosotros no conocemos cómo funciona todo el mundo, no sabemos quién es importante en cada país. Y entonces, de manera egoísta, es que compartieron, aunque yo diría que también de manera muy altruista, es que compartieron con nosotros, con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Dos cosas fueron clave para que esto funcionara. Una, la confianza. Creo que formamos un equipo fantástico de unas 400 personas en unos 80 países que trabajamos juntas confiando las unas en las otras, y eso es muy importante, el factor humano de confianza y de compartir todos los días lo que encuentras, creyendo que el otro no te va a desvelar la noticia, no te va a pisar la exclusiva, es muy importante. Y lo segundo que hizo posible que los papeles de Panamá fueran como fueron y que realmente consiguiéramos esta gesta, como tú has dicho, periodística, fue la tecnología. El equipo que yo dirijo en el consorcio es el equipo de datos y investigación, el equipo de tecnología, que hace posible que esos 400 periodistas puedan buscar los documentos a través de la red de una manera segura, en cualquier momento, que haya una red social en donde puedan compartir lo que han encontrado, que puedan visualizar esa información para poder verla de una manera más clara de quién está conectado con quién y dónde. Todo eso nos ha facilitado el poder darle sentido a esos 11 millones y medio de documentos, claro. Equipos de trabajo casi clandestinos en las redacciones, un grupito de personas que estaban trabajando en algo que el resto de la redacción desconocía, herramientas de trabajo encriptadas para poder comunicarse, buscadores propios, redes sociales para intercambiar información. Claro, implicados más de 300 periodistas, 100 medios de comunicación de todo el mundo, y finalmente el Consorcio Internacional de Periodistas, que ha sido elogiado con este gran galardón, el premio Pulitzer, el premio más importante del mundo en términos periodísticos. Mar Cabra, del Consorcio Internacional de Periodistas, de verdad, felicidades, enhorabuena, gracias por tu trabajo y muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte, Mar. Muchas gracias, un beso.
así nos vamos a marchar. Nos interesaba mucho poner este broche final hoy que hablamos de economía, que hablamos también de paraísos fiscales, que hablamos de gente que contra viento y marea ha intentado esta tarea titánica, pedagógica, de denunciar ese comportamiento tan amoral que nos afecta finalmente a todos los ciudadanos y que va deteriorando la esencia del Estado, del gobierno, de lo público, de las cuentas, etcétera, 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 ¿no? Así que nos gusta poner este broche final con alguien como Marc Cabra, que, oye, recibe un premio Pulitzer, no es ninguna broma, y además muy merecido este premio por esa gesta periodística, además de, en términos informativos, que desde luego lo es también, Emilio. Bueno, es un reconocimiento a un periodismo en España bastante escaso, ¿no? Entre otras cosas porque cuesta bastante dinero, ¿no? Y bueno, digamos que ese ha sido el argumento para que yo creo que en muy pocos periódicos quedan departamentos directamente de investigación. En La Vanguardia todavía hay gente que se dedica a esta persecución. El Confidencial sí tiene gente rastreando permanentemente estas cosas, o el Diario, pero realmente es un periodismo bastante costoso, ¿no? Y el hecho de que tenga esta repercusión, pues yo creo que ayuda precisamente a que pueda fomentarse su audiencia y que se dirijan ahí recursos, ¿no?, para seguir investigando. Luego también tiene la parte de dificultad, aparte de costoso, ¿no? Más que costoso, yo lo llamaría costoso, pero a largo plazo de una gran calidad. Es no pensar en el cortoplacismo, ¿no?, que también es muy difícil, ¿no? Pero bueno, también la dificultad que tiene, porque muchas fuentes a la hora de buscar fuentes de datos, muchas veces, pues hasta que no llega a ciertas filtraciones, ¿no?, o ciertas cuestiones, incluso datos públicos que tendrían que ser públicos, los tienes que pedir a la administración, son muy difíciles de pedir. Pero bueno, yo creo que, como dice Emilio, estamos avanzando hacia, como diría Rajoy, la buena dirección y en todo este tema, y creo que se abre un buen rumbo hacia la transparencia y hacia el buen periodismo, ¿no? Bueno, pues así nos vamos a marchar, aunque decía Emilio, dice, espérate un momento, porque yo quiero hacer una lectura. No sé si hoy nos traes una fábula, no, hoy nos traes un cuento, algún cagarro soltado por un zorrillo, algún pájaro que cae plof en la nieve. No, hoy traigo un cuento que está escrito en el Boletín Oficial del Estado, que yo suelo mirar habitualmente. Y hoy vienen 8 indultos que conceden organizaciones como, por ejemplo, la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y de Nuestro Padre Jesús del Perdón de Salamanca, y otra serie de cofradías de la Semana Santa a las que todavía este Estado, que tiene zonas medievales, les concede la posibilidad de indultar a gente que ha sido condenada, como la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro de Zaragoza. Vienen 8 de estos... A ver, no entiendo esto. O sea, que hay presos comunes que pueden ser indultados por cofradías. Exactamente. Por Semana Santa. Exactamente. O sea, se les concede la autoridad... Como indultaron a Barrabás hace 2000 años o 2017 años, bueno, menos 33, vamos a quitarle, que en vez de a Jesucristo... indultaron al ladrón. Y esto se mantiene vigente en España. Esto está hoy en el Boletín Oficial del Estado. En el año 2017. En el año 2017, en el que hoy salen 7 reales decretos de indulto concedidos por este tipo de cofradías, ¿no? Y bueno, aquí, será la caridad, ¿no? ¿Y qué tipo de presos comunes son los que son...? Sí, en general son presos de pequeños hurtos, delitos, quiero decir, drogas, entre comillas, menores. Hay aquí un nombre que estoy mirando porque tiene el nombre de un cargo público, pero no acabo de ver la sentencia, porque a veces cita la sentencia por hurto y a veces solo cita el año del delito, ¿no? Pero bueno, este delito tuvo una multa de 150.000 euros, que no debió ser pequeño, ¿no? Pero, o sea, es como dice... Bueno, pero yo creo que no es tanto el indulto, sino que esto lo materialice la religión. A mí, claro, a ver, evidentemente el indulto lo da la justicia, pero que eso se materialice en la Semana Santa y en la... Yo de esto no sabía nada y de hecho ayer lo estuvimos comentando porque yo vi una noticia, pero dije, bueno, a lo mejor vamos, no me imaginaba esto en ningún caso. Bueno, pues merece la pena leerlos. Dice Argantonio, claro, por la gracia de Dios, doctor Jekyll, dice, esa separación Iglesia-Estado librando presos por la patilla. Hombre, es una cosa vergonzosa que por una decisión tomada de forma absolutamente arbitraria, con la justificación de la religión, quede alguien libre, lo cual supone, comparativamente... Hombre, para aquel que no ha sido elegido por la divina gracia de su señoría mano de la hermandad rociera de la que sea, el que se queda en la celda,
bonita gracia le tiene que hacer. Y es darle a estos grupos de la Iglesia Católica poderes del Estado, además. O sea, es poner a la Iglesia Católica de tú a tú con un Consejo de Ministros, ¿no? Que es normalmente el que suele conceder los indultos, que no deja de ser una cosa bastante arbitraria y que es la negación de la independencia de poderes, el hecho de que un juez haya dictado una sentencia y puede llegar un ministro o un Consejo de Ministros y negar o anular esa sentencia, ¿no? Pero el hecho de que en Semana Santa se haga esto y se ponga la Iglesia al mismo nivel del Estado, tomando una decisión que corresponde a un Consejo de Ministros, explica muchas cosas, ¿no? La justicia divina. En fin, bueno, efectivamente, explica muchas cosas de dónde estamos todavía. Bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, porque qué contraste tan importante, ¿no? Ver el de este mundo que nos deja, que todavía sigue anclado en la Edad Media, frente a un mundo tecnológico, de movimientos financieros, de 300 periodistas actuando de forma coordinada a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de la red, de Internet, etcétera, etcétera. Qué contraste de mundos nos encontrábamos muchas veces, ¿no? En el programa, ese choque de... Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por acompañarnos en estos... Además, hoy que mucha gente no tiene que trabajar y madrugáis para conectaros al programa, a los oyentes, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y también muchas gracias a Eider, a Inés y a Eurídice, que se han hecho mecenas esta noche y que contribuyen y hacen que este programa sea sostenible y sea posible. Sabéis que necesitamos a los mecenas para que este programa crezca. Vamos creciendo poquito a poquito, pero de forma sostenida y segura. Así que de corazón, de verdad, a todos los mecenas, a todos los que lo hacéis posible y a los que os habéis incorporado en las últimas horas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nos vamos. Adiós, Emilio. Adiós, María. Adiós a todos, sed indultados. Adiós. Portaos mal, que luego ya viene la cofradía del hermano indultante y esto ya os lo afina la Fiscalía. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta mañana, familia. Cuidaos. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.